A 5 de enero. Diga conmigo 5 de enero. Diga conmigo primer servicio del año. Diga conmigo el mejor tiempo de celebración. Diga conmigo y de fiesta con el Señor. Hoy, hace 30 años atrás, conocí a esa preciosa mujer. Amén. Que me flechó, la fleché, nos flechamos. Y 30 años después ha sido una hermosa amistad y un tiempo extraordinario. Dile a la persona que tiene cerca, dile, es tiempo de honrar a Dios. A partir de hoy comenzamos 7 semanas de 7 principios de honra, de bendición para nuestras vidas. Vaya a la Biblia conmigo, por favor, Proverbios capítulo 22. Versículo 4. Te lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Me gusta más esa versión, como lo dice. Proverbios 22, 4. Dice así: humíllate y obedece a Dios, y recibirás riqueza, honra y vida. Amén. Señala a la persona que tiene cerca tuyo, dile, humíllate y obedece a Dios, dile. Humíllate y obedece a Dios. Vamos, señala 2 o 3 por ahí, dile, humíllate. Dile, y obedece a Dios. Y la consecuencia de humillarnos y obedecer a Dios en su palabra es recibir riquezas, honra y vida. Amén. Hoy te voy a hablar del primer principio de honra. Y este primer principio, el título de esta enseñanza es honrar a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este nuevo año, año 25. Año de ver las maravillas, la gloria y el favor de Dios sobre nuestras vidas como nunca antes. Diga conmigo, este año será diferente. Diga conmigo, porque este año haré cosas diferentes y veré cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 96, capítulo 96, versículo 8 y 9 dice: da al Señor la honra debido a su nombre. Trae ofrenda y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, y temed delante de él toda la tierra. Cuando el salmista David hablaba acerca de este texto, él decía: usted y yo tenemos que honrar a Dios. Y usted y yo tenemos que venir a traer nuestras ofrendas de alabanza, de sacrificio. Y usted y yo tenemos que venir a su casa para adorarle. Porque él dice allí que tenemos que adorar al Señor porque su santidad es hermosa. Amén. Tenemos que venerarle a Él todo lo que estamos en la faz de la tierra. La palabra dice que cuando los animales producen sonido, así como por ejemplo los pajaritos que empiezan a cantar, usted estudió para Jatilulengua para saber qué dicen los pajaritos. Bueno, yo sí sé lo que dicen los pajaritos. Y no es como aquel del pajarito cuando se le acercó y le dijo: ¿eres tú, comandante? No, ese no. Escúcheme. La Biblia dice que cuando las aves producen sonido, alaban al Señor. Amén. ¿Me está escuchando? Cuando usted y yo producimos sonido por nuestra boca debería adorar al Señor, glorificarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaac Newton, físico y matemático,
aportó 3 leyes básicas de la física y la mecánica que con seguridad se pudo conocer cuando cursamos la secundaria. Usted y yo, que estudiamos la secundaria, usted y yo conocemos de la ley básica de la física y la mecánica. La primera ley de ella es la ley de la inercia. Diga conmigo, ley de la inercia, que anuncia que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento uniforme y se desplaza en sentido recto a menos que se ejerza sobre él una fuerza que le obligue a cambiar su estado de trayectoria. Se lo traduzco con manzanita para que me lo entiendan. Este pañuelo no se moverá de aquí a menos que haya una fuerza que lo mueva para otro lado. Del resto, él no se moverá. Y si se está moviendo, a menos que yo le ejerce una fuerza para detenerlo o para empujarlo a otro lado, no se moverá hacia otro lado ni se va a detener, sino que seguirá igual. Esa es la ley de la inercia. La segunda ley hace referencia a la dinámica. Esta señala que el cambio en la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Tal vez recuerda, en su educación incluía fuerza absoluta, masa y aceleración. ¿Qué significa eso? Se lo explico. Que esa fuerza que se ejerce sobre un objeto va a ser proporcional o de retroceso hacia lo que se le aplicó la fuerza, para el contrario. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando chocan 2 elementos. Dependiendo de la fuerza, el choque va a producir la misma reacción hacia el otro lado. Y la última ley es la llamada también el principio de la acción y la reacción, la cual establece que para toda acción ocurre una reacción igualmente proporcional contraria. Tiene que ver con que cuando se ejerce una fuerza sobre eso, por ejemplo, como una pelota, según su fuerza y según la gravedad, según el peso de la pelota, va a rebotar o va a ejercer una fuerza contraria a lo que se está dando. O cuando por lo menos alguien está en un automóvil, una moto, y hay un choque, hay una reacción. Este fenómeno que solemos pasar por alto como el peso, la dirección y la aceleración. Y usted está por ahí diciendo, pastor, pero ¿para qué no está hablando de leyes si nosotros no venimos a ver clases de física? Ni nada por el estilo. Bueno, escúcheme. Así como existen estas leyes, nuestro planeta está gobernado por leyes. Diga conmigo, nuestro planeta está gobernado por leyes. Como las que te acabo de decir de Newton, son reglas universales y cotidianas en las cuales vivimos sin necesidad de estudiarlas a profundidad, como la ley de la gravedad, o las leyes civiles, o la ley de tránsito terrestre, o la ley de convivencia ciudadana. Hay leyes que están establecidas sobre la tierra. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, en el mundo espiritual, dile, también hay leyes. Y escúcheme esto. Usted y yo no podemos, por ejemplo, ignorar la ley de la gravedad. La creamos o no, la estudiemos o no, la conozcamos o no. Porque si usted se para en un edificio y da un paso hacia un vacío, usted no se va a quedar flotando porque usted no conozca la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si usted da un paso hacia el vacío? Usted se viene para abajo, ¿no? Usted no decía, pero es que yo no conocía la ley. Y como yo no conocía la ley, yo tenía que quedarme flotando. No. La ley va a funcionar, conozcamos o no la ley. La ley va a funcionar, apliquemos o no la ley. La ley va a funcionar, podamos manipular o tratar de tocar o influenciar la ley. La ley funciona. ¿Está aquí conmigo? Las leyes físicas son así. Escúcheme, las leyes espirituales también.
¿Está aquí conmigo, iglesia? En este sentido, hay leyes divinas, leyes espirituales establecidas por nuestro Dios. Como por ejemplo, la ley establecida en los 2 mandamientos. ¿Se acuerdan de esa serie, los decretos de Dios? Los cuales atañen a todo aquel que en Él cree. En Éxodo 20, del 1 al 17, a grandes rasgos, Dios nos dice que no podemos tener dioses ajenos delante de Él. O sea, no podemos adorar a otro que no sea Él. Nos dice, por ejemplo, que no podemos venerar ni adorar imágenes, ni tallarlas, ni buscarlas, ni nada por el estilo. Por ejemplo, también nos dice que no podemos tomar el nombre del Señor en vano, o jurar por Dios en vano, siendo mentira, siendo falso. También nos dice, por ejemplo, que no podemos adulterar, o fornicar, o matar, entre otros. Son leyes que Dios establece para elegirnos como su pueblo, para decirnos, hey, yo te pongo esta ley para que te vaya bien. También existe la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, absolutamente todo lo que el ser humano siembre, eso va a cosechar. ¿Usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice que el que siembra viento que cosecha? Tempestades, ¿verdad que sí? Porque eso es una ley universal, es una ley espiritual, es una ley establecida por el Señor. Si usted siembra mango, ¿qué cosecha? Aguacate, limón, marchita. Dile a la persona que tiene cerca, dile, lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Son leyes que funcionan. Jamás usted y yo podemos sembrar una semilla de limón y cosechar fresa. Porque los genes o el gen en esa semilla es limón. Fue formada como limón, fue establecido como limón. Así que lo que usted y yo hemos sembrado en el año 2024 lo vamos a cosechar en este año 2025. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, viene tu cosecha, dile. Viene tu cosecha. Y así como esa, hay muchas leyes establecidas por Dios que funcionan. Y una de estas leyes, de las cuales Dios estableció en su reino, de las cuales necesitamos conocer de forma clara, de las cuales necesitamos aprender y estudiar a profundidad como discípulos de Jesucristo, es la ley de la honra. Diga conmigo, ley de la honra. Ley de la honra. Esta es una de las leyes más importantes, pero es poco conocida o entendida. Veamos algunos pasajes de las Escrituras que confirman el especial significado que Dios le da a la honra. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Dice así: si alguno me sirve, ¿cuánto le sirven al Señor? Sígame. ¿Cuántos siguen al Señor? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros seguimos y servimos al Señor, donde está el Señor, ahí vamos a estar nosotros también. Así que nuestra eternidad será gloriosa. Amén. ¿Verdad que sí? Pero después dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Diga conmigo, wow. Cuando usted y yo decidimos servir a nuestro Padre Celestial,
Cuando usted y yo decidimos servir a nuestro Señor Jesucristo, escúchame, Dios Padre decide honrarnos. Y cuando Dios honra a alguien, mira, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda deshonrar, menospreciar o menoscabar a esa persona. Porque la bendición de Dios está establecida sobre esa persona. Así que a usted y a mí nos conviene seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay más. Vaya conmigo por favor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primera Samuel 2:30. Y te estoy dando por lo menos dos textos para que veas que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el Señor siempre hablaba de lo mismo. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Significa que cuando usted y yo honramos a Dios, Él nos honra también. Cuando usted y yo decidimos poner en primer lugar a Dios, entonces Dios nos pone en su plan en primer lugar. Cuando usted y yo decidimos darle lo mejor a Dios, entonces Dios decide darnos lo mejor a nosotros. Diga conmigo: siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Pero escúcheme esto. En el Antiguo Testamento se observa cómo la honra es algo que el mismo Señor demanda. Esto no es una opción si a nosotros nos parece, si queremos, si bueno, que quite, que de repente. Se trata de honrar de verdad. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y me gusta esta versión de la Biblia al día. Dice: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Diga conmigo, eso es honra. Usted no tiene idea cuánta gente yo he escuchado por ahí: no, yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, yo le hago a Dios, pero yo vivo como a mí mejor me parece. Eso es usar el nombre de Dios sin el debido respeto. ¿Me está escuchando? Cuando usted y yo decidimos honrar a Dios, Dios hace milagro. Dios hace maravilla. Dios nos honra también. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene honrar a Dios. Conviene honrar a Dios. Conviene honrar a Dios. Ahora vaya a Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdote, que menospreciéis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si nuestro Dios es el Padre eterno, si nuestro Dios es nuestro Señor, ¿por qué no le honramos a Él? El Señor demanda de que le honremos. El Señor establece
este versículo, escúchame, su incomodidad cuando usted y yo no le honramos. Si el Señor nos preguntara hoy, ¿qué le diríamos? Señor, ¿te hemos honrado de verdad? ¿O hemos usado su nombre nada más para tratar de justificar? Dios le dice en estos versículos a su pueblo su incomodidad porque no le honran, porque no le habían dado honra debida a su nombre, sino que son el tipo de personas que usan el nombre de Dios según a su conveniencia. ¿Se acuerdan que muchos años atrás en nombre de Dios mataron un pocotón de gente? El tiempo de Inquisición y todo aquello. Esa molestia del Señor es hoy en día referencia para nosotros como su iglesia, y nos muestra lo importante que es cuidar de darle a Él la honra. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: necesito aprender a honrar a Dios. Necesito aprender a honrar a Dios. Para poder conocer y comenzar a dilucidar la honra que necesitamos darle a Dios, es necesario definir el término en sí. Según la RAE, Real Academia Española, dice que la honra es una buena opinión, pero más que una opinión, es entender como una fama o conocimiento adquirido por virtud o mérito, que también es la demostración de aprecio que se hace a alguien por virtud o por mérito. Te lo digo de otra manera: es el aprecio exagerado por alguien por quien es o por lo que hizo. Les hago una pregunta: ¿será que el creador del universo merece honra? ¿Será el que envió a su único hijo para morir por ti y por mí merece honra? ¿Será que el que nos ama entrañablemente merece honra? ¿Será que el que nos dio la vida merece honra? Así que la honra tiene que ver con la demostración. Diga conmigo: demostración. ¿Sabe qué significa demostrar? ¿Sabe qué significa demostrar? Demostrar tiene que ver con hacer algo que yo te estoy diciendo que funciona, que sirve. Porque, por ejemplo, si yo soy deportista y dice: no, mira, yo los tiros, por ejemplo, juego básquet, los tiros de tres yo nunca los pelo, yo encesto todito. Pero si yo no te lo demuestro, tú no vas a estar completamente seguro de que yo soy bueno jugando básquet, ¿aló? O fútbol, o béisbol, o lo que sea. Yo tengo que demostrarlo. Te hago una pregunta, iglesia: ¿cómo le demuestras tú que honras a Dios? ¿Cómo le demuestro yo que honro a mi Señor? Te tengo otro, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, por favor. Apocalipsis 4:11. Esta palabra que la da Juan en el último libro de la Biblia estaba claro y dijo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder.
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Te tengo noticia. El Señor te creó a ti. Amén. Amén. Y tú existes porque creó a tus padres. Y tus padres existen porque creó a tu abuelo. Y así sucesivamente para arriba. Pero después, si tú tienes hijos, el Señor creó a tus hijos. Aló. Amén. Si tienes nietos, el Señor creó a tus nietos. Y por ahí para abajo. Sí. Présteme atención. Si en su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, usted y yo tenemos que honrar a nuestro Señor. Amén. Como agradecimiento. Escúchame esto. La palabra hebrea que aparece allí para honrar es Adará, un nombre que significa majestad, esplendor, exaltación y honor. Palabra que solo es empleado en pasajes poéticos y aplicable a la naturaleza de Dios, y que señala su prominencia, brillo, esplendor y señorío. O sea, no hay nadie a quien se le puede dar tanto honor, tanta gloria y tanta honra como a nuestro Dios. Pero usted y yo honramos más a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa y no al Señor. Tomemos estas consideraciones previas. Haciendo esto es posible afirmar que honrar a Dios tal como Él lo merece implica asumir una postura y ejecutar acciones que reflejan nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud ante el Dios y el Señor de nuestras vidas. En otras palabras, es una acción que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, actívate. Actívate. Ah, dígalo otra vez, dile, actívate. Actívate. Te voy a dar algunos ejemplos de personajes bíblicos que nos enseñan a asumir la postura y las acciones correctas para lograr dar a Dios la honra que Él merece. Personas que fueron relevantes en la honra a Dios. El primero, el sacerdote Esdras. Aunque no se sabe con exactitud quién escribió o cómo compiló sus datos históricos, primera y segunda de Crónica, la tradición judía lo atribuye a Esdras. Esdras fue un sacerdote, escriba y maestro judío que aparece en el libro de Esdras del Antiguo Testamento, en la Biblia. Esdras fue un descendiente de Aarón y vivió entre los años 480 y 440. Coordinó el regreso de los judíos exiliados a Babilonia y reconstruyó el templo de Jerusalén, reintrodujo la Torá y alentó a los judíos a vivir de acuerdo a la ley mosaica. Eso es cómo trabajó Esdras. Allá en 1 Crónica, capítulo 16, versículo 29, Esdras establece la forma y la manera cómo se debe honrar al Señor. 1 Crónica 16, 29, por favor. Dice así: da a Jehová la honra
de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Esdras nos dice que tenemos que hacer varias cosas para honrar al Señor. La primera es que nos dice que tenemos que traer ofrendas. Diga conmigo primicias. Diga otra vez primicias. No, dígalo de nuevo, primicias. Hemos hablado por muchos años el principio de la primicia. Cuando usted y yo decidimos dar lo primero que recibimos del año, lo consagramos a nuestro Dios, estamos diciéndole a nuestro Dios: Señor, tú eres lo primero para mí. La mayoría de la gente, lo primero que recibe en el año, no, para pagar las deudas, porque me quedé endeudado en diciembre, porque me pedí un paquete, que yo no sé qué cosa, que no sé qué más. Y siempre buscamos la fórmula, manera de tratar de justificar. Recuerdo que en una oportunidad se me acercó una hermana y me dijo: pastor, yo le voy a decir algo. Si yo doy la primicia, me quedo sin comer yo y mis hijas. Tenía 2 hijas. ¿Qué hago, pastor? ¿Doy la primicia y paso hambre? ¿O no doy la primicia y por lo menos tengo para comer? Esa pregunta que le dicen al pastor para que el pastor diga cualquier cosa, y cualquier cosa ellos dicen: bueno, el pastor dijo que lo hiciera así. ¿Verdad que sí? Yo le puse la mano en el hombro y yo le dije: hermana, pregúntele al Señor. Yo le dije, le enseñé los principios para honrar a Dios con las primicias. Usted decide. Como a las 2 semanas, ella trajo las primicias y me dice: pastor, yo decidí creerle al Señor. Y su primer ingreso del mes lo trajo, lo consagró al Señor. Y ella dijo: yo decido creerle a Dios, Dios va a abrir la puerta donde sea. Amén. Y me cuenta, pastor, como al segundo o tercer día se apareció un tío que nunca me visita. Y me ha llevado 2 bolsas de alimentos, pastor. Y no de esas piratas que venden por ahí, que regalan por ahí, no. De la buena. Amén. Provisión. En estos días de fin de año, de festividades, estuvimos compartiendo con mi madre allá en la ciudad de La Victoria. Y mi hermana me contaba un testimonio referente a esto. Un momento de ellos que estaban viviendo un momento difícil a nivel de la economía. Pero ellos habían decidido honrar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Y él dice que se aparecieron unos hermanos y le decían: oye, estamos aquí de visita, ¿dónde estás tú? Fueron hasta el apartamento, mira, queremos comprar unas cosas hacia un mercado. Bueno, vamos, yo lo llevo, tal. Lo llevo al supermercado. Y entonces, bueno, ven tú que se puede cuadrar para comer. Entonces, ella está pensando, bueno, de repente que piensan quedar en la casa y van a comprar algo de comida para comer. Entonces ella agarraba 1 o 2 kilos de harina, y agarraban los hermanos, metían 3 o 4 más. 1 o 2 kilos de harina y el otro hermano 3 o 4 más, y así sucesivamente. Para resumir la historia, eran unas bolsotas grandísimas de comida. Dice: mira, se llenaron como 2 o 3 carritos full de alimento y toda esa broma. Y entonces cuando llegan al apartamento, dice: mira, vamos a subir esa broma al apartamento. Y ella le dice: bueno, pero ¿para qué lo vamos a subir? Vamos a dejarlo en el carro, aquí hay seguridad. No, pero vamos a subirlo mejor, vamos a subirlo. Y subieron toda la comida. Y cuando llegaron a la comida, mira, ve guardando toda esa broma ahí. No, pero vamos a dejarlo aquí en la entrada para que cuando se vayan, otra vez bajar la comida. Yo: no, guarda eso, hermano, porque Dios me dijo que le bendijera con estos alimentos. Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: cuando decidas honrar a Dios y poner en el primer lugar a Él, dile, los milagros ocurren. ¿Aló? Nosotros hemos visto testimonios, milagros extraordinarios, cómo Dios abre puertas cuando usted y yo decidimos entregarle las primicias a Dios. Honrarle a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Pero Esdras no solamente nos dice que tenemos que venir a entregarle las primicias,
también Él nos dice venir delante de Él. Y eso tiene que ver con venir a congregarse. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero yo puedo ir delante de Dios en cualquier lugar. Sí. Pero este lugar ha sido consagrado como casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Así que si usted quiere ver a alguien, ¿para dónde va? Ah, dile a la persona que tiene cerca, dile para su casa. ¿Aló? ¿Sí o no? Amén. Entonces Esdras nos dice, trae ofrenda, habla de la primicia, y después nos dice venir delante de Él, habla de congregarse, de venir delante de Dios como iglesia, porque como iglesia usted puede estar separado en cualquier otro lado, pero solo funcionamos, solo participamos como iglesia cuando nos reunimos, y de hecho de ahí es que viene la palabra iglesia, eclesia, de la reunión o la congregación para adorar a Dios. Y lo tercero que nos dice Esdras, dice postrado delante del Señor, en la hermosura de su santidad. Lo tercero que nos dice Esdras es que tenemos que adorarlo. Y como le he dicho varias veces, adoración no es una canción suave. Yo te busco. No llama que estoy adorando a Dios. No. La adoración no es una canción, la adoración es un estilo de vida. ¿Aló? Amén. Amén. Así que diga conmigo, traer las primicias, Traer las primicias, congregarnos congregarnos y adorar. y adorar. Dígalo otra vez, traer las primicias, congregarnos congregarnos y adorar. y adorar. Ya tenemos la fecha donde vamos a hacer esta fiesta de primicia. Amén. Que es el domingo 7, amor, ¿qué era broma? Búscame, creo que es el domingo 7, si mal no recuerdo. No, domingo 7 no. Bueno, le tengo la fecha, ya por eso lo doy, no se preocupe. Escúcheme, el asunto es que usted y yo tenemos que entender que tenemos que venir a traer las primicias a Dios, congregarnos y adorarle a Él. ¿Está claro conmigo? Amén. Te voy a poner el segundo ejemplo. El primer ejemplo fue un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Esdras. El segundo, un rey, el rey David. Aunque los salmos fueron escritos por varios autores, y entre ellos, por ejemplo, está Asaf, Moisés, Emán, Salomón y Etán, el Esraíta, este salmo específico se le atribuye a David. David fue un monarca del antiguo reino unificado en Israel, que según la Biblia fue elegido por Dios para gobernar y liberar a su pueblo nacido alrededor del año 1000 antes de Cristo. David era el octavo hijo y el más joven de Jesse, de la tribu de Judá. Al igual que el rey Saúl y el rey Salomón, David reinó durante 40 años en uno de los periodos más florecientes y prósperos de la historia de Israel, conocido por muchos como la Edad de Oro de Israel. Aunque se le considera tan imperfecto, pecador, sinvergüenza, mundano, desgraciado y demás, como los reyes que lo precedieron y le siguieron, en el judaísmo y el cristianismo, el rey David representa en varios libros de la Biblia, de donde procede la mayor parte de la información sobre él hasta el momento, como un rey modelo en la religiosidad, arrepentimiento y sumisión, así como un precursor del Mesías, el ungido,
vencedor judío, y hasta el mismo Dios dice que David, un hombre conforme a su corazón, con todo lo desgraciado que era el tipo. Eso aparece por allá en 1 Samuel 13:14. Dice, David, un hombre conforme a mi corazón. Pero el Señor, escúchame, a pesar de todos sus pecados, de sus fallas y sus equivocaciones, Dios lo llamó para cumplir un propósito. Amén. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no importa los fallas o los pecados que hayas cometido, dile, hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Dile. Vaya conmigo, por favor, Salmo capítulo 96. Salmo 96, 8 y 9. Recuerde que Esdras fueron 440 años antes de Cristo. David fueron aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Salmo 96, 8, 9 dice: da al Señor la honra debido a su nombre. Y después nos dice, trae ofrenda. Y después nos dice, venid a sus atrios. Y luego nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. Así que como nos lo dijo el sacerdote Esdras, ahora el rey David nos dice lo mismo. Primero, que para honrar a Dios y para darle el honor, la gloria y la honra que Él se merece debido a su nombre, lo primero que tenemos que venir es traer las ofrendas. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no te comas las primicias, dile, tráelas, Señor. Dile. Vamos, dígaselo a alguien, no te comas las primicias, dile, no te las comas. Diga conmigo, necesito traer las primicias al Señor. Escúchame esto. Pero después dice venir a sus atrios. Eso es congregarse. El rey David nos vuelve a repetir lo mismo que hizo Esdras. David, escúchame, vivió 1000 años antes de Cristo. Esdras 400 y dele. O sea, había más o menos 600 años de separación entre uno y otro. Y uno era un sacerdote y el otro era un rey. Pero los dos entendieron que tenían que hacer lo mismo. Tercero, deciden adórale en la hermosura de su santidad. Bueno, adoración. Tenemos que adorar al Padre. Tenemos que adorar lo mismo que dijo Esdras. Tenemos que venir a traer la primicia, tenemos que congregarnos y tenemos que adorar. Pero David añade algo más. David dice, témanle. Esa expresión que dice, temed delante de él toda la tierra. Eso habla de respeto, de obediencia y de ser reverente delante de nuestro Señor. David le añade a la torta una cerecita. Y le dice, le voy a poner otro adorno más. Tenemos que honrar, obedecer, respetar a Dios. Él nos habla, escúchame, de los mismos 3 principios que declaró a Esdras como sacerdote. Traer las primicias, congregarnos y adorarle. Pero él añade algo más, dice, tenemos que obedecer, respetar, honrar a Dios. Diga conmigo, ¿tenemos un sacerdote? ¿Cómo que se llama el sacerdote? Tenemos un rey. ¿Cómo se llama el rey? David. Ahora tenemos un profeta ahora. El profeta Moisés. Moisés fue profeta y legislador hebreo que vivió aproximadamente
1400 años antes de Cristo. Esdras vivió 400 años más o menos y dele antes de Cristo. David 1000 y ahora Moisés 1400. Aparece en la Biblia hebraico-cristiana en los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es considerado un personaje central del Antiguo Testamento junto con Abraham. Se le considera un precursor de Jesús y en el Evangelio se compara sus enseñanzas y hechos con los de Jesús también. Fue más conocido por la historia del libro del Éxodo, del Corán, como el legislador que se encontró con Dios cara a cara en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Tras sacar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Moisés es un personaje archiconocido, pero no era sacerdote como Esdras, tampoco era rey como David, era un profeta. Vaya conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Y él dice ahí, Deuteronomio 16, 10: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. El profeta Moisés ahora nos dice en este texto dos cosas puntuales. Primero, nos dice que vamos a hacer una fiesta. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Amén. Levante la mano, pues, si a usted le gusta la fiesta, diga conmigo, yo soy fiestero. Yo no sé, pero a mí me gusta la fiesta. ¿A usted no le gusta la fiesta? A mí me gusta la fiesta. Esa fiesta tiene que ver, escúchame, con la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Tiene que ver cuando damos honra, gloria, alabanza, adoración. Porque nadie adora, o es difícil, deberíamos hacerlo, aun cuando estamos pasando momentos difíciles. Cuando estamos pasando momentos duros, adversos, tenemos que adorar. ¿Me está escuchando? Amén. Tenemos que adorarle. Tenemos que adorar al Señor, alabarlo a Él, aún cuando no estamos de fiesta. Pero la mayoría de las veces hacemos fiesta cuando alabamos y adoramos. Pero yo le tengo buena noticia. Aún cuando estamos pasando momentos difíciles, alaba y adora a nuestro Señor. Y te vas a celebrar la victoria. Amén. Porque habrá fiesta. Amén. Amén. Y lo segundo que nos dice Moisés, dice él, dar voluntariamente según como el Señor te ha dado. Esas son las ofrendas de primicia. Según lo que Dios me da, así le tengo que entregar al Señor. Moisés, que vivió 1400 años antes de Cristo, él establece dos cosas para eso, para alabar, para glorificar. Pero yo añadiría, aun cuando no lo dice explícito o claro, como el adorarle o alabarle, o el de traer primicia, yo diría que implícito también nos dice que nos tenemos que congregar. ¿Sabes por qué? Porque usted cuando va a hacer fiesta, ¿para dónde va? Usted puede decir, bueno, pastor, yo hago fiesta en mi casa. Ah, pero usted hace la fiesta usted solo, para usted mismo. No, yo hago fiesta de mí para mí.
No, usted invita a alguien, ¿verdad que sí? Dile a la persona que tienes cerca, dile, cuando haga fiesta, invita a que sean los pastores, dile. Sí, porque cuando están pasando trabajo, sí nos invitan. Cuando están pasando necesidad, sí nos invitan. Cuando el diablo se le mete en su casa, sí nos invitan. Pero cuando hay que celebrar, no. Amén o ay. No, cuando nosotros hacemos fiesta, invitamos gente, ¿verdad que sí? Y nos reunimos, ¿por qué? Porque estamos celebrando, porque estamos haciendo fiesta, ¿verdad que sí? No hay mejor fiesta que le podemos hacer a nuestro Dios cuando nos venimos a congregar. Así que implícitamente está metido allí el venir a congregarse, porque Él dice, tenemos que hacer fiesta. Y el lugar donde tenemos que nos reunimos como iglesia para hacer fiesta es en la congregación, es en el templo, es el lugar donde determinamos reunirnos. ¿Aló? Pero el profeta Moisés dice algo más. El mismo Deuteronomio 16, pero ahora el versículo 16. Dice así, Deuteronomio 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiera. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dile a la persona que tiene cerca, dile. Cuando venimos a celebrar a la casa de Dios, dile, también tenemos que traer nuestra ofrenda. Dile. Aquí nos relata que en Israel se llevaba a cabo por lo menos 3 fiestas anuales: la Pascua, la fiesta de la semana y la fiesta de los tabernáculos. Pero para todas ellas el requerimiento era lo mismo: no te presentarás con las manos vacías. Le hago una pregunta: si usted se vaya a comer una pizza, ¿usted se va con las manos vacías a comer pizza? No, ¿verdad? Porque usted se come la pizza y si no paga lo meten preso. O le ponen a lavar los platos o algo ahí. ¿Verdad que no? ¿Usted se va a tomar un helado por allí y usted se va con las manos vacías? No, porque usted tiene que pagar lo que está consumiendo. Usted y yo no podemos venir a adorar a Dios y venir con las manos vacías. Tenemos que venir con una ofrenda de adoración a Él, de alabanza a Él, de decir al Señor, Señor, yo vengo a traerte lo mejor, a darte lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor fiesta de celebración cuando venimos a este lugar. Amén. Y como iglesia celebramos y le adoramos a Él. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nos habló un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Esdras. Diga conmigo, nos habló un rey. ¿Cómo se llama el rey? David. Nos habló un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Moisés. Número 4. Ahora nos habla un sabio, Salomón. Salomón fue el 10º hijo del rey David y el segundo de Betsabé. Su reinado, así como su padre y su abuelo, duró 40 años y se considera que fue uno de los más prósperos de la historia de Israel. Salomón vivió entre el año 965 y 928. Claro, hijo de David, cercano a los 1000, pero no eran los 1000. Según la tradición bíblica, Salomón fue el tercer y último rey del antiguo Reino Unido de Israel. Otras religiones como también adoptan la noción de Salomón como un rey sagaz
y un poderoso profeta de Israel. Algunos inclusive lo toman como profeta. El principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo pacto con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey. ¿Cuántos decidieron ser obedientes al Señor? Levanta la mano porque la mía no lo veo. Me voy a tapar los ojos. Señor, ten misericordia, que levante la mano. Ok, levante la mano. Escúcheme. Él decidió, él dice, Señor, yo te voy a obedecer. Tú determinaste que yo fuera rey, yo te voy a obedecer. Pero no solamente eso. Él hizo pacto con Dios. Por ello Dios le prometió, oído, no te pierdas esto, sabiduría, riqueza, honor y larga vida si le obedecía de verdad. Amén. ¿Aló? Amén. Si continuaba en rectitud delante de él. ¿Aló? Amén. Escúchame esto, no te lo pierdas. Préstame atención. ¿Aló? Míreme aquí. ¿Aló? Escúchame. Cuando usted y yo decidimos honrar al Padre, cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, cuando usted y yo, escúchame, decidimos obedecerlo a Él, para nosotros viene también su bendición. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Sabiduría, riqueza, honor y larga vida. ¿O es que usted cree que Dios amaba más a Salomón que a ti o a mí? ¿Aló? No. El amor de él es incondicional. Ahora, ¿sabe cuál es el detalle? Que usted y yo no obedecemos al Señor. Amén o ayayay. Aquí Salomón, que es uno de los escritores de Proverbios y declarado por Dios como el hombre más sabio y más rico que jamás ha existido o existirá sobre la faz de la tierra. Así que por más plata que usted tenga, o por más sabio o sabia que usted sea, jamás será igual que Salomón. Ahora préstame atención. Así que este tipo, que fue y será el más sabio de este mundo y más rico de este mundo, establece la ley universal de honrar a Dios a través de darle a Él todos nuestros bienes y nuestras primicias a Él. Amén. Proverbio 3:9. Por favor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios con los bienes no solamente está hablando a nivel físico o material. Con el bien está hablando de nuestras vidas. Así que usted y yo tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Eso es adoración. ¿Aló? Porque ¿de qué nos vale honrar a Dios con las riquezas, con el dinero, con las finanzas, con las posesiones que llegan a nuestras manos, pero en nuestra vida llevamos nuestra vida loca? ¿De qué nos vale? Y después dice, honra a Dios con los primeros frutos. Eso sí es a nivel material o secular, finanzas o posesiones. Eso sí.
tiene que ver con nuestros ingresos, que le damos primero al Señor, que le honramos a Él por encima de cualquier cosa. Escúcheme esto, iglesia. Para resumir todo esto, para que por favor se te revele a tu vida y que esto sea una manera que usted pueda ser bendecido por el Señor. Porque recuerde que leemos el texto allá en la Biblia donde dice que cuando usted y yo honramos a Dios, Él nos honra. ¿Se acuerdan? Podemos enumerar las acciones o posturas extraídas de las citas bíblicas que leímos, que nos enseña de manera puntual, específica y directa de cómo honrar a Dios. Nos lo dice un sacerdote, Esdras, 480 años antes de Cristo. Nos lo dice un rey, David, 1000 años antes de Cristo. Nos lo dice un profeta, Moisés, 1400 años antes de Cristo. Y nos lo dice un sabio, Salomón, 920 años antes de Cristo. Solo dos se conocieron, que fue David y Salomón. Los demás no se conocían. ¿Me escuchó? Pero Salomón no era la primera opción de David para dejarlo como rey. Así que Salomón no fue formado para ser rey. Fue formado los primeros hijos de David, no Salomón. Recuerda que Salomón era el hijo 10º de David. Así que no tenía opción. Pero Dios determinó de que fuera Salomón. Así que no hubo tanta comunicación. David al final le dice a Salomón: bueno, chamo, ya que Dios dijo que tú ibas a ser rey, ponte pila, honra a Dios, sírvele, tal. Así como que antes de morirse, como para decir, bueno, yo le dije algo. Pero no fue entrenado, capacitado desde su niñez para ser rey. Así que no hubo esa transmisión completa del reinado de David a Salomón, sino en los últimos tiempos. Así que usted y yo, como hombres y mujeres entendidos, deberíamos atender que estos hombres de Dios, que la mayoría no se conocieron, pero todos nos enseñaron lo mismo para honrar a Dios. Un sacerdote, un rey, un profeta y el hombre más sabio que ha estado sobre la faz de la tierra. Dile a la persona que tiene cerca, dile: algo tiene que pasar aquí, dile. Algo tiene que pasar aquí. Porque tal vez usted y yo dicen: bueno, un sacerdote, un pastor se equivoca. ¿Cuántos saben que yo me equivoco a veces? ¿No sabía eso? ¡Ay, un rey se equivoca! ¿Cuántos han visto que un presidente de un país se equivoque? ¡Ay, un profeta se equivoca! ¿Cuántos han visto que un profeta se equivoca a veces? Sí, puede pasar. ¡Ay, un sabio se equivoca! Sí, un sabio se equivoca, pero que se equivoquen los cuatro al mismo tiempo, de tiempo diferente, en espacio diferente, de manera diferente. Eso está bien difícil. Y de la misma manera y de la misma forma. Escúcheme esto, iglesia. Así que no te pierdas esto, que esto te va a bendecir. La unción sacerdotal, porque fue un sacerdote que estableció esto. La unción de rey, la manga larga, porque un rey lo estableció. La unción de un profeta, porque fue un profeta que lo estableció. Y la unción de un sabio, porque fue un sabio que lo estableció. Nos enseña cómo debemos venir al Señor, congregarnos, adorarle y entregarle nuestras primicias.
También nos dice un sacerdote, un rey, un profeta y un sabio que tenemos que venir a congregarnos. Te aseguro que algo bueno cuando pasa, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando le honramos a Él. El atrio era un lugar donde podía entrar toda persona que quería buscar a Dios. En tiempo de Salomón existía en el templo 4 atrios: el de los sacerdotes, de los hombres y las mujeres, el de los gentiles, y el atrio era asilo de prófugo y lugar para el sacrificio diario, pero era un lugar de esperanza. Así que cuando usted y yo venimos a congregarnos, venimos a un lugar de esperanza, a un lugar donde nos dice Dios: hey, reacciona, obedéceme, obedéceme y serás bendecido. Los atrios tenían un lugar de lavacro, el altar de incienso, donde se hacían los holocaustos, símbolo de santificación, oración y entrega. Fue un llamado de Dios, estar cerca de Él, para congregarnos, obedecer por su amor incondicional. Esta semana que viene, martes, miércoles y jueves, estaremos 3 días de ayuno, comenzando el año como lo hemos hecho todos los años que funcionamos como iglesia y como la federación cuadrangular de todas las iglesias nacionales en el país. Tenemos este tiempo de ayuno. ¿Usted quiere ver que este año sea diferente? Métase esos 3 días de ayuno. Créale a Dios. También nos enseña un sacerdote, un rey, un profeta y un sabio que tenemos que adorarlo. Nos enseña que tenemos que venir a traerle las primicias. Nos enseña que tenemos que venir a adorarle, a congregarnos, y nos enseña que tenemos que venir a adorarlo. La hermosura de su santidad. Escúcheme, cuando permitimos que el Señor haga lo que Él quiere hacer, vemos su gloria. Amén. Fuimos a buscar unas cosas, el apartamento de mi hermana, y estaba otros familiares y sus hijas, los sobrinos y tal, qué sé yo, y varios familiares allí. Y por un momento el Señor me había dicho hace tiempo, por algo que estaba sucediendo, el Señor me había dicho: este principio fue quebrantado. Y por un momento pido el baño, pero que me baño, por un momento el baño y tal, qué sé yo, voy allá y empiezo a orar para orar y digo: Señor, tú me dijiste que esto había que corregirlo, hazlo como tú quieras. Y simplemente empezamos, yo le digo: bueno, vamos a orar antes de irnos. Y antes de irnos fue que el Señor empezó a hacer cosas extraordinarias. Restauración, solté la palabra. Y este hermano me dice: pastor, yo creo en esa palabra profética, así que eso lo terminamos hoy. Y de una vez, ¿qué vamos a hacer? Porque por eso es, a veces, como yo decía, el Señor nos usa en unción profética para soltar la palabra, pero también tenemos que ser, pastor, como enseñar y estar a su lado para el procedimiento, pero también como maestro, como una persona sabia para saber qué hacer en el momento que. La cuestión está que hicimos una oración de renuncia, de restauración, de bendición. Después esta persona me abrazó y cómo empezaba a llorar como un niño. Y yo le decía, la palabra que Dios puso en mi corazón fue: ahora sí tienes libertad
para lo que Dios ha determinado hacer sobre tu vida. Escúcheme esto, iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? De hecho, la pastora se lo perdió porque se quedó. Mire, mi amor, te puse una tremenda bendición por allá. Era mi madre conmigo. Mi hermana, después que terminó toda esa broma, nos fuimos a la casa, fuimos a descansar y todo aquello. Empezamos a hablar un poquito sobre las cosas y me dice, Lady, hace unos años atrás, en algo así parecido, pero no en el apartamento donde estábamos ahí de la hija, sino en el apartamento de ella. También, bueno, vamos a orar porque yo me venía para Valencia otra vez. Y yo recuerdo que cuando tú oraste, tú soltaste una palabra referente a esto. Que de hecho, yo había hablado con mi esposo y solo mi esposo y yo sabíamos de esto. Y cuando tú sueltas esa palabra que tenía que ver con la cobertura, yo pelo los ojos así, veo a mi esposo. Y mi esposo me cae viendo así como diciendo, bueno, ¿y este cómo se enteró? Y eso me dio a entender a mí. Uno, que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un profeta de Dios. Y dos, que a Dios no se le escapa nada. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy Dios te está dando esta palabra para que este año 2025 sea distinto, sea diferente. Este año veamos la gloria de Dios manifestada como nunca antes en nuestras vidas. La expresión hebrea expresada la hermosura de su santidad tiene que ver con la honra a Dios a través no solamente de vestidos ni de palabras, sino de acciones que reflejen el reconocimiento de su prominencia, brillo, esplendor, señorío sobre su pueblo. Salmo capítulo 50, versículo 23, por favor. El que sacrifica alabanza me honrará. Diga conmigo, sacrificio, alabanza, honra. Sacrificio tiene que ver con ofrenda. Diga conmigo, primicias. Dígalo otra vez, primicias. No, dígalo de nuevo, primicias. Alabanza tiene que ver con la alabanza y adoración al Señor. ¿Para qué? Para poderle honrar. Pero después dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. En otras palabras, quien decide obedecerme, a ese yo voy a obedecer. Esto es esforzarse y vivir para guardar la reverencia y el respeto al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios llama temor a Dios, reverencia. Recapitulando, como iglesia somos llamados a restablecer, restaurar y fortalecer y afirmar al Señor, lo cual es posible lograr al ejercer cada acción de su palabra, nos sugiere en esta enseñanza. Es decir, usted y yo presentamos a Dios nuestras primicias, usted y yo nos congregamos y usted y yo le adoramos. Porque Él se la merece. Amén. Póngase de pie por un momento, por favor. Escúchame esto, iglesia. Honrar merecidamente a Dios es también ponerse en marcha en su propósito de alcanzar a otros por medio de la evangelización. O sea, cuando usted y yo le hablamos a alguien acerca de Cristo, cuando usted y yo invitamos a alguien a este lugar, cuando usted y yo le damos testimonio de las cosas que Dios ha hecho, es una manera de honrar a Dios. Empleamos la predicación, el testimonio, la proclamación entre las naciones que nuestro Señor reina, que nuestro Señor es poderoso,
que nuestro Señor es eterno. Salmo 29, versículo 1 y 2, dice: tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Quiere ver un año distinto? Empecemos a honrar a Dios. Comencemos con Él. Como le dije, ya tenemos fecha. Se lo doy la próxima semana. La fecha donde tendremos la fiesta de primicias, donde traeremos nuestros primeros ingresos para consagrarlo al Señor, donde entenderemos para hacer las cosas a la manera de Dios. Pero escúcheme, al primero que usted y yo tenemos que honrar es a Dios. Amén. Pero hay otras personas que merecen honra también. Y en todas estas semanas vamos a estar hablando de ello. Recuerda, nos lo dijo un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Edra. Edra. Nos lo dijo un rey. ¿Cómo se llama el rey? Está bien. Nos lo dijo un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Moisés. Moisés. Y nos lo dijo un sabio. ¿Cómo se llama el sabio? Salomón. Así que si un sacerdote, un rey, un profeta y un sabio del mundo nos enseñaron lo mismo, darle al Señor las primicias, congregarnos y adorarle, algo bueno tiene que tener esto. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. ¿Saben? Tal vez usted es uno de esas personas que tal vez ha fallado en darle la primicia al Señor. Con razón, sin razón, válido, no válido, con buenos argumentos o con malos argumentos. Tal vez usted es uno de los que le ha robado a Dios. Hoy es un momento de pedirle perdón al Señor. De decirle: Señor, perdónanos, porque te hemos fallado, te hemos robado, porque no te hemos dado lo que tú nos demandas que te demos. Lo hemos justificado, hemos tratado de dar excusa, válidas o no, para no honrarte a ti. Pero levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, Señor, a partir de este tiempo, diga conmigo: decido honrarte, trayéndote mis primicias, congregándome y adorándote siempre. En el nombre de Jesús.